Arte Leitón es una persona común y corriente que es impaciente, que no es inerte, que no es conformista. Es aquella persona que más bien necesita crear, necesita ver qué puede hacer. No se puede estar tranquilo, sino necesita crear. Esa es a veces el de la palabra. Necesita motivarse, necesita creer que está vivo, necesita sobre todo expresarse. Empezó hace como 30 años, más o menos. Tenía yo como unos 18, 19 años. Mi padre es escultor y lógicamente que también artista, pero en ese medio todavía yo no me había metido mucho. Fue después de que me casé, cuando yo tuve la necesidad de que tuve que trabajar para poder subsistir y alimentar a lo que es la familia. Después de eso pasaron muchas circunstancias. Ahí empecé, tuve que salir de la universidad, del Instituto Tecnológico, que estaba estudiando Ingeniería en Producción Industrial, que me faltaba ya un poco, ¿verdad? Y empecé a trabajar en lo que es la pintura. Ahí, lógicamente, que paso a pintar, a crear, a hacer artesanía y sobre todo cuadros con color de arte en todo San José, sobre todo en la Plaza de la Cultura, y ahí empieza claramente la trayectoria de lo que es el arte. Después, más adelante, ya me invitaron a ir a México, estuve en varios estados de México, donde prácticamente puedo decir que ahí aprendí a crecer o a desarrollar más ese piquito de la vena artística en cuanto a lo que yo llamo la pintura o el arte pictórico. Arte es la catarsis, siempre va a ser la catarsis. En cualquier momento, cuando se llama arte, es el sentimiento que se le pone a una obra, y ahí quiero ser muy enfático en esto. Muchos creen que con solamente agarrar un pincel o un lápiz, dibujar o pintar, están haciendo arte, o solamente llegar y hacer un gesto exagerado o algo, que están haciendo teatro, y generalmente eso no es. Arte va mucho más allá de simplemente de querer hacer tal cosa. Arte es una expresión. No sé si será bien o para mal, pero muy poco la tenemos y muy poco la comprendemos también. Ahí la parte mala, porque el arte en sí es aquella expresión o aquella catarsis que nosotros hacemos para mostrar, no para satisfacer al público, sino para satisfacernos nosotros mismos. Al principio no. Lógicamente, al estudiar Ingeniería en Producción Industrial, lógicamente que los padres ven frustrada que yo no haya podido seguir los estudios y dedicarme a lo que es el arte. Lógicamente, igual, el artista se tiene mal concepto en la sociedad, puesto que se dice que el artista es bohemio, es borracho, nunca tiene plata, y sí, es cierto. Muy pocas artistas pueden sobrevivir de su trabajo. Fue muy complicado, sobre todo saber también que había que generar dinero para la casa y a veces no tener o no poder vender una obra de arte, pero conforme pasa el tiempo ya les fui demostrando que sí se puede vivir del arte y se puede generar unos ingresos bastante buenos. Así empieza generalmente a actuar una manera o un piquito, lo que llama, tal vez podemos ser un sexto sentido de poder sobrevivir artísticamente. Sí se puede vivir del arte y prácticamente eso fue lo que hice, y lógicamente que al ver mi familia que realmente ya estaban teniendo varios triunfos, varios premios también, me apoyaron. Actualmente ahora mis padres tienen su propia empresa de arte, de artesanía, mis hermanas también. Yo soy educador y también siempre trabajo en la pintura y me va bastante bien, gracias a Dios.
En eso queremos ver dos fases. Primeramente, el arte costumbrista, que es el rescate de nuestras tradiciones. Más adelante ya no me satisface más ese tipo de arte y empiezo con el arte expresionista abstracto, que es la época que yo llamo la época que estuve en México. Ya en México empiezo a crear ese tipo de concepto de arte. Llego acá y me gusta más, es el reflejo que yo hago sobre mi persona hacia la sociedad. Por ejemplo, una de las obras que más me ha gustado es el de hacer de un niño, tal vez en algún documental o algo, porque dichosamente nosotros vivimos en Costa Rica, donde no hay guerras y no sabemos o no vemos palpable realmente lo que sufren los niños, ¿verdad? De ver que dentro de su cuerpo había una bomba, iba avanzando poco a poco hacia los estadounidenses en ese tiempo de la guerra, de lo que fue de Irak y todo eso, y explotó y murió el niño. Entonces de ahí nació una obra. Llegué con tanto sentimiento que a final de cuentas mis manos fueron lo que crearon la muerte o un niño en sus brazos. Entre tus sueños más profundos, yo te oigo, me llamas. Más que todo expresión. Si me gusta algo y realmente quiero decir que siento o me mueve, me conmueve, realmente eso es lo que yo pinto. Generalmente casi no cosas malas, puesto como le dije anteriormente, no, en las vivencias mías realmente no son cosas diferentes, como por ejemplo a Picasso, que han vivido la guerra, de donde se hizo la Guernica, y tal vez otros artistas donde se han sufrido palpablemente la guerra. En el caso mío no, generalmente son cosas o situaciones que tal vez son duras sentimentalmente. Fracaso matrimonial, lo podemos llamar, o que esté pasando por una etapa de soledad. Recuerden que los artistas somos muy emotivos, pero generalmente las cosas más maravillosas, por ejemplo, la naturaleza me fascina, me gusta, y ahí agarro o palpo generalmente todo el sentimiento que yo tengo de llegar a tomar un pincel y lógicamente con sus pinturas y vertirlos en un lienzo. Sí, muchas personas tremendas, como el caso de haber conocido a Chespirito, sí, exactamente, al Chavo del Ocho en una de sus últimas presentaciones allá en México, y el genial Derbez, también estuve con él en compañía de Derbez, que es un monstruo, por decirlo así, es alguien creativo, alguien demasiado bueno. Con Marcel Saborío, que nos estuvo aquí ayudando en el colegio, también fue alguien con quien aprendí mucho de lo que es el teatro. Cuando yo inicié con la pintura, muy pocos creyeron en mí. Realmente fueron muy pocos. Y aún así lo hice. Lo intenté, fracasé, levanté, volví a caer, volví a levantarme. Me animé a las grandes alturas. A lo que digo con esto, la gente tiene que empezar a crear, a dejar esos miedos. Lo que hace falta en este momento es creatividad. Es asumir que uno no sabe nada, pero a la misma vez sabe un poco de todo. Yo creo que ese es el principal objetivo del ser humano, el empezar a desarrollar artísticamente muchas de las habilidades que nosotros tenemos escondidas. En cierta manera, salir de lo que yo llamo el ámbito del conformismo. Lo mejor es no pintar para otros ni actuar para otros. Primeramente, uno tiene que actuar, pintar y trabajar para uno mismo para poder darlo a conocer a otras personas. Besando la tierra, acachándote, levantándote, levantándote.
fluyendo dentro de ti, a través de ti. Cuando te levantas, cuando estás triste, cuando lloras, como la lluvia, yo estoy fluyendo. As oceans collide, from the moon grows the sun, and I rest in my breath with no name and no one. The silence of the sound